Muy bien, tengan ustedes muy buen día. Hoy ya es lunes 14 de diciembre de este 2020. Ahora venimos a grabar con la cámara Sony RX0. Parece ser que el problema que había detectado en las cuestiones de la batería era nada más que se había bajado un poquito, no se había cargado totalmente y registra como si se hubiera cargado al 100%. Eso fue el inconveniente que tuve la vez pasada. De todas maneras, ahorita puse la pila que está recargada al 100 y me traje la otra por si acaso, porque también el otro inconveniente que tiene esta cámara es que la batería le dura solo alrededor de 50 minutos. Entonces, si me llegara a extender un poquito de más, lo único que voy a tener que hacer es detener para cambiar la pila si es que se acaba. Los temas de los que vamos a hablar hoy, el primero, el que es el mucho más importante y notorio que debemos de tomar en consideración, es el de que hoy 14 de diciembre es la fecha que estaba programada, como ya lo había yo anticipado previamente, para que se haga el nombramiento oficial ya del ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Yo había mencionado previamente que las fechas claves eran el día entre el 8 y el 14 de diciembre, y hoy se reúnen en el Congreso de los Estados Unidos para hacer ya la validación formal de las elecciones. Para esto es importante recordar que en fechas anteriores estuvimos leyendo constantemente que el 100% de las impugnaciones para echar para abajo los conteos electorales en distintos estados que le interesaban a Donald Trump. El último fue el caso de Texas, previamente pasando por Georgia, algunos otros lugares como Wisconsin, en donde utilizó todos los recursos sucios, legales, para tratar de derribar la elección y derribar los votos electorales para que se los entregaran a él, ¿no? Pero pues no le salió. Y esto pues ya quedó confirmado en los distintos ámbitos, incluso hasta el fiscal encargado de los asuntos electorales, el señor Barr, él ya dijo que pues no encontró absolutamente nada que pudiera indicar que hubiera existido este fraude. Pero, y quiero remarcar mucho este punto, porque es la base fundamental de la política. Yo lo referí en alguna de estas pláticas que hemos tenido en nuestro diplomado de marketing político. Alguien que aprendió mucho de esta situación de la política, que fue un político importante al que le tocó hacerse responsable de uno de los eventos más trágicos y nefastos de la historia de los Estados Unidos, que fue la guerra de Vietnam, y me refiero al caso de Robert Strange McNamara. Ya McNamara, en un documental que se hizo por ahí del año 2003 más o menos, que llegó a ganar el Oscar a Mejor Película Documental, llamada La Niebla de la Guerra, una de las preguntas que se le hizo por parte del director Errol Morris es a usted qué pregunta le gustaría que le hiciera, o cuáles son las preguntas que le gustarían que le hicieran cada vez que lo entrevistan. Se queda pensando y responde: la verdad, no es tanto que haya alguna pregunta que a mí me guste o me moleste, sino que más bien lo que yo hago, y esto es fundamental para entender el sentido de la política, sobre todo la de la posmodernidad, no es tanto la pregunta como lo que yo quiera responder. Entonces, más bien, en lugar de responder la pregunta que yo quiero que me hagan, más bien yo tomo las preguntas que me hacen y respondo lo que yo quisiera responder, ¿sí? Que es otra forma de decir que voy a contestar lo que a mí se me pegue me regala la gana, ¿sí? Nosotros nos fijamos, sobre todo
en la política más reciente que es un arte, hay que saberlo dominar, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Y hay unos que van a ser muy finos, sumamente finos, para no comprometerse y no meterse en problemas y no echarse de enemigo a la mayoría de la población. Y hay otros que son más brutos y son muchísimo más toscos, como los casos más recientes que nosotros vemos. El mal manejo de estas situaciones políticas lleva a que nosotros los veamos como ignorantes, los veamos como pelmazos, los veamos como gente impreparada, cuando en la mayoría de las ocasiones, no significa que no los haya, pero en la mayoría de las ocasiones, por supuesto que no lo son, que la preparación y la capacidad sí la tienen. El problema es con los medios, además, que se tiene y la prensa que se tiene en época contemporánea, es más evidente cuando ellos se equivocan y meten la pata o no saben manejar adecuadamente el lenguaje. Y además, olvidar que ahorita todo se graba, todo, absolutamente todo se graba. Y no solo se graba, sino que además se termina subiendo a la red. Y una vez que se subió en la red es prácticamente imposible, por mucho que trate uno de borrarlo, siempre aparece un hacker, siempre aparece un especialista, siempre aparece alguien que conoce cómo funciona la red profunda y tarde o temprano, recordemos que no se borra el 100% del testimonio, sino que deja una pequeña huella digital que los especializados saben cómo recuperarla. De esta forma, para nosotros solemos decir, solemos pensar cómo se ha pervertido la política. Si nos ponemos a analizar con cuidado, la política depende de quién la maneje. Y cuando la manejan pervertidos, la política no se pervierte per se. Los perversores van a ser los políticos que la manejan, como siempre. Y estos dependen de un contexto histórico. Y en ese contexto histórico encontramos en distintos lugares del mundo cómo se estira la construcción discursiva para beneficiar a aquel que ha obtenido las mayorías o el apoyo de ciertos grupos poderosos, llámalos empresarios, llámalos militares, llámalos políticos, etc. Y que les recuerdo que en este caso, el que llegue a la presidencia, yo voy a hablar fundamentalmente de dos elementos, uno como ejemplo simple y el otro, que es el que me interesa desarrollar ahorita más, el de Estados Unidos. El primero sería el de México. No siempre gana el más guapo, aunque parezca, ¿sí? No siempre gana el más capacitado, aunque raras veces lo encontremos. No siempre gana el más experimentado, aunque a veces puede estar muy cerca. No siempre gana el más popular, aunque así tiendan a vendérnoslo. Referida a esta situación, y retomando el caso de lo que mencioné de la validación de las elecciones hoy en Estados Unidos, lo que trato de dejar en claro, para que también muchas personas entiendan un poquito más que el estilo de la aplicación de la democracia en los Estados Unidos no es exactamente el estilo de la idea de la democracia que a nosotros nos han pretendido vender, que es como universal, ¿no? Esta idea de que todas las personas mayores de edad, sin ningún tipo de restricción política, a menos que hubieran transgredido las normas que les hacen perder sus derechos políticos, me refiero a los criminales, las personas que están encarceladas. Todos los demás, nada más pasando los 18 años de edad, y ojo con esto, y registrándose en los padrones electorales respectivos, tendrían el derecho de una participación directa para elegir a sus respectivos representantes, llámelos como esté organizado el territorio respectivo. En el caso de México, estaríamos hablando de la posibilidad de escoger representantes para la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el caso de la Ciudad de México, y esto es más reciente, estaríamos hablando de asambleístas, estaríamos hablando de jefes delegacionales, estaríamos hablando de jefe de gobierno, y en los estados estaríamos hablando de diputados locales, senadores y gobernadores, alcaldes, por supuesto, ediles a nivel local. En el caso de los Estados Unidos es un poco diferente, porque estrictamente hablando, allí, si bien hay participación popular, se tienen que registrar.
se tienen que estar actualizando los padrones, igual que acá. Pero ellos no votan en lo que nosotros identificamos como sufragio universal y directo. Ellos no votan directamente por quien quieren que sea presidente, sino ellos votan por un grupo de representantes que constituirán las preferencias que ellos tienen marcadas para que ahora sí que dirijan de una manera más óptima el proceso electoral. Es decir, pueden decir yo quiero que sea presidente Joe Biden, pero estrictamente hablando, ellos van a votar por un representante local que será indiciado como el elector formal, y en nombre del electorado al cual él representa, él será el que incline su voto oficialmente por petición popular ante el Congreso cuando se le solicite. Nada más que ahí es en donde las cosas empiezan a complicar, porque una vez que ya son electos los representantes electorales, ellos pueden, de repente en las negociaciones, modificar el voto por los cabildeos que se hagan en la parte alta. Para eso se supone que son políticos experimentados. Esto a nosotros nos puede parecer una aberración. Pero ¿cómo voy a votar a alguien que de repente decide que va a cambiar su voto? Lo que pasa es que estrictamente hablando, suena muy feo, pero pues hagámonos a la idea. Suena muy feo, pero el sistema cuando se generó, en el caso de los Estados Unidos, se genera después del año de 1784, cuando ya oficialmente les reconoce la independencia el Reino Unido, y ellos al momento de tener que decidir cómo va a ser su sistema electoral, a los llamados padres fundadores, les va a llevar un rato, poder acordar cuál es la vía más adecuada, considerando, Estados Unidos es mucho más pequeño que lo que nosotros conocemos, prácticamente se reduce casi a los estados de la costa este, estaríamos hablando de las viejas 13 colonias, y que apenas estaban en proceso de expansión, con la intención de pasar del otro lado de los Apalaches y extenderse hacia el sur, entendiendo que hacia el sur pues les interesa llegar hacia las zonas de Florida y Nueva Orleans, ¿no? Pero eso todavía aún no les pertenecía. Para cuando se elige al primer presidente tampoco representó un problema demasiado grave, porque el que recibe unánimemente el apoyo y el entusiasmo popular, así como el entusiasmo político electoral, pues va a ser George Washington. Y George Washington, les recuerdo que va a ser electo para su primer periodo y se da la posibilidad de la reelección. Para ellos no tienen ningún inconveniente que haya reelecciones, y él toma la decisión de mantenerse en el poder solo durante el periodo original y el periodo de la reelección, aduciendo que por cuestiones de salud y por cuestiones de tensión y de presión política, lo más humanamente viable es quedarse nada más sentado en la silla presidencial durante 8 años, pero es una recomendación, no se modifica ni se cambia la ley. Esto debemos de tenerlo muy presente y muy claro. Ahora sí que los problemas que van a iniciar en los Estados Unidos van a venir un poquito más adelante, cuando aparezcan políticos que dividan más las opiniones, que tomen decisiones ejecutivas que no necesariamente habrían sido compartidas por el propio George Washington, y eso implica pues desde el segundo presidente. Y esto nos lleva con el caso de John Adams, que no va a ganarse mucho el corazón de la población y da como consecuencia que pues solo gobernó un periodo. El tercer presidente, Thomas Jefferson, otro de estos padres fundadores, también generó una serie de polémicas bastante fuertes con algunas de sus decisiones y terminó dividiendo al electorado, y así sucesivamente con los presidentes que van a venir a posteriori de ellos. Pero no se suscitaron algunas controversias demasiado graves al momento de las elecciones, salvo en 5 casos. Y en esos 5 casos, pues son a los que nosotros hemos de referir, donde se hace más notoria la inconformidad por el hecho de que los candidatos que habían ganado numéricamente la mayor cantidad de votos poblacionales no recibieron la mayoría de votos electorales. Y esto evidenció, no es que fuera malo, no es que hubiera un error, o sea, así es como está
determinado que funciona su sistema. El problema es que la gente, por la misma razón, pone una mayor atención a lo que está ocurriendo, y si hay alguna serie de circunstancias discutibles, pues estas se hacen más evidentes y más graves. Reitero, son 5 casos en donde se ha perdido el voto popular y ganan por la representación. Les recuerdo que son 538 actualmente, son 538 votos electorales los que deben de compilarse, y aquel candidato que obtenga 270 de ellos en automático ya ganaría la elección. Les recuerdo que en otras épocas eran menos votos electorales porque el territorio de Estados Unidos también era más pequeño, ¿sí? El territorio era mucho más chico, y eso daba como consecuencia que habiendo menos estados, pues obviamente hay menos votos electorales, ¿no? Ahorita referiré el caso por ahí de algún presidente que requiere para llegar a la silla 185 votos, ¿no? El primer caso se llevó a cabo el 9 de noviembre de 1824, ¿sí? Cuando acá apenas en México estamos en el proceso en el que se elegirá, entre comillas, porque el sistema también era diferente en México, ya hablaremos de eso también más adelante, cuando apenas se va a elegir al primer presidente, que resulta ser Guadalupe Victoria. Allá ya llevan un proceso electoral un poquito más extendido, y están en el proceso de la elección del que, si mal no recuerdo, debe ser el sexto presidente de los Estados Unidos, es decir, John Quincy Adams. Y él contendió con otro de los que se identifican como parte militarizada de los padres fundadores, que va a ser Andrew Jackson. Nada más que la elección estuvo durísima, estuvo cerradísima. De tal manera, sin abundar demasiado en el caso, que estrictamente hablando, de hecho, no fueron los 2 candidatos, fueron 4 candidatos. Pero 3 de ellos son los que tendrían las mayorías. En el caso de John Quincy Adams, en el caso de Andrew Jackson, que de hecho, estrictamente hablando, es el que recibió más votos populares. En tercer lugar, un tercer candidato. Y en cuarto, uno que estrictamente hablando, por una situación política muy particular, recibió una serie de votos, pero entre que se enfermó y hubo ciertas irregularidades, recibe los votos electorales, pero aunque hubiera ganado, no se le hubiera podido reconocer el triunfo, pero se va a convertir en un factor más adelante. El problema es que con las formas de elegir de aquellos tiempos, se necesitaba tener una mayoría que no obtuvo Andrew Jackson. Y esto implicó que se fueran directo al voto del Congreso, el equivalente a lo que sería una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta ya no van a participar más que los 2 candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. Pero esto implica que entonces yo me ponga a negociar con los otros 2 candidatos que quedaron fuera. Y ahí es en donde vino la aparente tranza del lado de John Quincy Adams, porque negoció con aquel que sabían que no iba a ganar, pero que tenía votos electorales, y que además era enemigo acérrimo de Andrew Jackson, quien, muy a su pesar, tuvo que ver cómo su peor enemigo político le pasó todos los votos de su gente y el propio, para cuando en el colegio electoral, donde él a su vez era senador, y terminaron de esa manera dándole la mayoría al nuevo presidente John Quincy Adams. Muchos también están inconformes porque hay que considerar que John Quincy Adams era a su vez hijo del segundo presidente de los Estados Unidos, y se les llegó a acusar de nepotismo en ese sentido, ¿no? Entonces, de esta manera gana John Quincy Adams, y no teniendo el voto popular a su favor. El siguiente proceso conflictivo ocurre casi 50 años después, cuando en las elecciones de noviembre de 1876 viene la lucha electoral entre el candidato demócrata Samuel J. Tilden y Rutherford Hayes. Allí también hubo una serie de discusiones, hubo una serie de problemas bastante fuertes en el Congreso, porque estrictamente hablando, además de ganar el voto popular, Tilden ganó los 185 votos electorales que en aquel entonces le daban la mayoría al nuevo presidente de los Estados Unidos.
En el caso de Rutherford Hayes, él había obtenido 165 votos, pero decidieron impugnar. Por eso es el antecedente tan importante que insiste Trump que debe de manejarse. De esta forma entonces se hace la revisión, impugnan en ciertos estados y logran tumbarle, allí sí, lograron tumbarle varios de los votos necesarios, sobre todo en ciertas regiones que sumaban justamente 20 votos, que eran los que requería Rutherford Hayes para ganar. Y si pudieran además eliminar uno de los votos electorales nada más oficiales que se le habían asignado inicialmente a Tilden, con eso ganaban, y efectivamente fue lo que hicieron. A través de las impugnaciones lograron obtener los 20 votos que le faltaban, y uno de los votos que consiguieron, algunos no se habían registrado todavía, pero unos de los que ya se habían aceptado, era el voto decisivo, y terminó siendo la elección electoral realmente la más cerrada de la historia en aquellos años, ¿no? Ganó Rutherford Hayes 185-184. Fue el mega escandalazo en los Estados Unidos, pero no se pudo impedir que tomara posesión porque las impugnaciones se hicieron legalmente, y una de las formas en las que conocían a Rutherford Hayes era el equivalente a su majestad fraudulenta, o en su nombre sería Rutherford Hayes, así era como lo conocía. Eso fue en 1876. El tercer caso habría ocurrido en noviembre de 1884, y habría sido el caso de la primera elección del presidente Grover Cleveland. Le recuerdo que Cleveland fue presidente de los Estados Unidos por 2 periodos, pero no consecutivos, que es otro antecedente muy importante que también está tratando de buscar Trump para, dado el caso que no lo nombren ni le reconozcan el triunfo, ahora presentarse dentro de 3 años y medio nuevamente a la presidencia. Aquí la lucha fue entre, reitero, 1884, entre Grover Cleveland y James G. Blaine. El problema es que Blaine era un senador por Maine que era de muy mala fama y se consideraba que era una persona bastante corrupta. Y aquí incluso hubo demócratas que no estaban de acuerdo con el propio nombramiento de él como candidato. Y esto dio como resultado algo bastante fuera de lo común, en el que Grover Cleveland termina recibiendo el apoyo tanto de republicanos como de demócratas reformistas para impedir que Blaine llegue a la presidencia por su corrupción. Y finalmente, si bien ganó Blaine la mayoría del voto popular, no quedó como presidente de los Estados Unidos, y es la primera vez que Cleveland obtiene la presidencia. De allí va a pasar ya mucho tiempo, prácticamente un poco más de un siglo, y las siguientes elecciones, muchos ya las recordamos por el escandalazo que se generó cuando los medios habían dado ya oficialmente como ganador a George W. Bush, al hijo de George Herbert Walker Bush. Y el problema es que muchos olvidan que las primeras notas que le dieron el triunfo a nivel televisivo en los registros que les iban llegando de las encuestas de salida, habían dado originalmente como vencedor al demócrata Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente, recuerden, de Bill Clinton. El resultado fue que vino una contienda, vino una batalla bastante fuerte y bastante dura por tratar de quedarse con los votos necesarios, que llevó a que debe haber sido algo así como 63 días, en los que no se sabía bien a bien quién era el que se terminaba quedando con el triunfo. Esto termina llevando a que se haga revisión a nivel judicial, que se ordene que sea un estado de los llamados swing states, en donde se tome la decisión, revisando ahora sí que voto por voto, para checar efectivamente quién es el que va a obtener los votos necesarios, y esto va a ser en el estado de Florida, con el pequeñísimo inconveniente que el estado de Florida era gobernado por el hermano del candidato George W. Bush, por Jeb Bush, y en una serie de escándalos bastante fuertes que llevaron incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, en donde, para acabarla de rematar, la mayoría de esos jueces habían sido nombrados por los republicanos, empezando por Ronald Reagan y después continuando con el papá del candidato a la presidencia. Y ellos tomaron la decisión literal
de que la parte del recuento que se estaba haciendo tenía que suspenderse, y se suspende ya por una diferencia mínima numérica de votos que le hubieran, si se hubiera permitido que se terminara ese conteo, le hubieran dado la mayoría, reitero una vez más, a Al Gore. Pero los números terminaron dejándoselos en el diferencial suficiente para que venciera Bush a Gore, aunque si uno revisa los números, estrictamente hablando, fue muy cerrada la contienda, pero la más cerrada de todas continuaba siendo la de Rutherford Hayes con Tilden. Y la otra, que en realidad no es contienda, es más bien discusión en el marco legal, pero todas las alegatas se terminaron tumbando, se terminaron echando por tierra, serían las que están pasando, lo que está pasando ahorita con el triunfo de Joe Biden, y es más escándalo que lo que ocurrió en la realidad. Pero se nos olvida que sí habría habido otro momento en el que la mayoría de los votos a nivel popular los obtuvieron los demócratas, y fue en la primera elección de Donald Trump, porque ahí la que obtuvo la mayoría de los votos fue Hillary Clinton, pero los votos electorales finalmente terminaron dándole el triunfo, casualmente, por el mismo número de votos, exactamente el mismo número de votos electorales con los que le ganó Donald Trump a Hillary Clinton. Ahora sí que hay karma, como nosotros solemos entender. Ese mismo número de votos, me parece, si mal no recuerdo, 306 a favor de Trump inicialmente, y algo así como 234 a favor de Hillary Clinton. El mismo número, porque no ha variado ni el número de estados ni el número de electores, es el mismo número con el que, justicia poética dirían algunos, con el que Joe Biden le termina ganando a Donald Trump. Y se cumple también esta premisa de lo que Trump había dicho: si ganamos nosotros, el sistema funciona muy bien; si perdemos, nos robaron. Y ahí es en donde entra este punto en donde yo les solicité que pusieran mucha atención, porque siempre se ha hecho, el político siempre te va a terminar endulzando el oído. Pero también dentro de las líneas políticas, si ahorita a mí lo que me sirve es hablarle bonito al electorado y cargar niños, besar viejitas y regalarle un dulce a ese niño, si más adelante ya no me conviene, ese dulce que le di al niño yo también se lo debo quitar. Palabras de Richard Nixon, para que se den una idea de esto, ¿no? Y esa visión de la construcción de la realidad, como ellos lo hacen, pues forma parte de lo que serían, acorde a un querido amigo y analista político, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro José Luis Bravo, serían como los 11 puntos fundamentales del marketing político relacionado con el storytelling, ¿sí? El hacer la narrativa de la historia. Por eso se dice que la historia la construyen los vencedores. Ese también es el otro punto fundamental que nosotros hemos de tomar en consideración, y que nos lleva a notar, a veces más, a veces menos, que los políticos nos engañan, o que los políticos nos mienten, o que los políticos viven en un mundo de irrealidad. Estrictamente hablando, todos lo hacemos, y no es una irrealidad, es la realidad como yo la entiendo. Pero también entendemos desde la perspectiva racional, científica, metodológica, que así no puede funcionar el mundo, porque si cada quien se va a validar con base en lo que uno piensa, con lo que uno cree, pues por eso estamos en el mundo en el que nos encontramos ahora, y tenemos gobernantes como Boris Johnson, en caso del primer magisterio en Inglaterra, Donald Trump saliente, que está dispuesto a dejar todo roto para que nada funcione cuando tome posesión Biden, y el otro, pues, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas dicta la agenda y todas las mañanas dice lo que nosotros debemos de repetir. Eso es un subproducto de la democracia. Eso también tenemos que entenderlo. No es la democracia la que no funciona, sino que la democracia demasiado abierta permite que gente incapacitada pueda llegar a tomar el poder. Y me refiero a incapacitada para ejercer un gobierno equitativo, no se malentienda. Y es en ese plano donde pues él está cubriendo y le está cumpliendo a su cantidad de gente. Lo mismo hace Donald Trump. Lo preocupante con Trump es que él no baja de 70 millones de seguidores.
¿Qué es lo que le permite pensar que en el futuro, si él se sabe manejar adecuadamente y las cosas no se las echan a perder los demócratas, o cometen un error los demócratas, o varios errores los demócratas, es lo que le permitirá mantener esta base de gente molesta, de gente inconforme con los avances, sobre todo de las minorías, ¿no? Pero evidentemente no se van a quedar con los brazos cruzados los demócratas, y particularmente menos los seguidores de personajes que particularmente considero que van a ser fundamentales a futuro en la historia de los Estados Unidos, en la historia del mundo, como la vicepresidenta Kamala Harris. Pero pues ahorita nada más hay que esperar el resultado de hoy. Tal vez comente un poquito más el día de mañana para ver también qué es lo que dice el señor presidente López con respecto a la casi inminente validación del triunfo de Joe Biden ante Donald Trump. Y por supuesto ver el berrinche que Trump va a hacer al respecto. Que tengan ustedes muy buen día.